Hola, en esta ocasión vamos a trabajar con el tema de análisis de regresión lineal múltiple. Para ello vamos a analizar el conjunto de datos que ya trabajamos en una de las prácticas, el cual, de acuerdo al artículo que aquí se describe, lo que trata es de analizar si la velocidad de giro, la tasa de alimentación del material y la profundidad del taladrado tienen una relación lineal con la rugosidad de la superficie de la pieza que se está trabajando, cuando se ocupa un fluido semisintético. Como puedes recordar, tenemos entonces tres variables independientes, x1, x2 y x3, aquí con sus nombres, la variable y que mide la rugosidad. También te presento aquí el residuo, que ya hemos platicado, es la diferencia entre la y observada y la y pronosticada, la que genera el modelo de regresión lineal múltiple. Y vamos a efectuar un estudio para determinar si hay una relación lineal o no entre ellas y construir un modelo que explique a la y en función de esas variables. Entonces, hoy lo vamos a trabajar con Minitab. De hecho, la práctica que te voy a encargar después de ver este video está relacionada con el uso de Minitab. Y voy a seguir los pasos como tú deberías seguirlos una vez que quieras analizar este ejercicio que ya está cargado en capas. Muy breve, recordando, vamos a partir entonces de la prueba de significancia total que te vas a encontrar como Overall Significance Test en el examen, en la práctica, en donde vamos a determinar si existe o no relación lineal con al menos una de las variables independientes. Recuerda que la hipótesis nula de la prueba general establece que ningún parámetro es significativo para el modelo, hablando de beta 1, beta 2 y beta 3 en este ejemplo, contra la alterna que establece que al menos uno de ellos es estadísticamente diferente de cero, o en otras palabras, es significativo para el modelo. Como puedes recordar también, una vez que vamos a completar la prueba de significancia total, si llegáramos a rechazar la hipótesis nula y significara entonces que al menos una de las variables sí tiene relación lineal con la y, lo que tendríamos que hacer posteriormente son las pruebas individuales para los coeficientes, para así determinar cuál es el modelo que deberíamos emplear, con una, dos o tres de las x en este ejemplo que vamos a resolver. Te voy a pedir que trabajes conmigo los datos en la siguiente liga, es bit.ly diagonal RLM en mayúscula y luego vas a poner datos. Ahí lo puedes ver otra vez, bit.ly diagonal RLM en mayúscula, datos en minúscula. Son los datos, te decía, de la práctica que trabajamos el otro día. Los vamos a copiar, por favor. Y hoy vamos a trabajar con Minitab. Entonces, el primer paso evidentemente es pegarlos aquí. Recuerda pegarlos en la fila de encabezados, no lo vayas a pegar acá abajo o te va a convertir las columnas en texto, en columnas de texto. Entonces, ya que has copiado los datos a Minitab, estamos listos para hacer el análisis. Lo que vamos a obtener es un resultado similar a lo que trabajamos con Excel, evidentemente más rápido. Y por supuesto que es muy útil cuando tenemos conjuntos grandes de datos, como es el de tu práctica que vas a encontrar. Entonces, te decía, lo primero que vamos a hacer es, como hicimos en la misma secuencia en Excel, vamos a obtener el modelo de regresión lineal múltiple, luego vamos a hacer la prueba de significancia total para posteriormente hacer las pruebas individuales. Entonces, sígueme por favor con los siguientes pasos. Y aquí los tenemos. Nos vamos a ir al menú de Stat. Posteriormente te vas a ir a Regresión, y le vas a dar en Ajustar modelo de regresión. Ya lo habíamos practicado una vez, ¿te acuerdas cuando era regresión lineal simple? Es muy similar. En respuestas vas a poner la variable y luego en predictores continuos vamos a poner desde x1 hasta x3. En este caso no tenemos variables categóricas. Recuerda que son las que asignamos una etiqueta más que un número, por ejemplo. No es el caso en este ejemplo, todas son continuas o cuantitativas, en este caso continuas. Y una vez que hemos ingresado ya los valores, vamos a dar en OK. Lo que hace Minitab es presentarte primero la ecuación de regresión.
que si recuerdas la obtuvimos con el método de matrices ocupando Excel. Te tiene que dar exactamente lo mismo cualquiera de los dos métodos, por supuesto. Lo que puedes ver aquí es que la rugosidad de la superficie se modela con esta ecuación. Punto 10, que sería beta 0, o el término constante, que si te fijas acá abajo, te va a poner un resumen del valor de los coeficientes. Beta 0, beta 1, beta 2 y beta 3. Y justo así es que arma la ecuación de regresión, o construye la ecuación de regresión. Una vez que tenemos el modelo ya construido, lo que sigue es realizar la prueba de significancia total. Esa la tenemos un poco más abajo. Por favor, desplázate a la tabla de análisis de varianza. Esta tabla de análisis de varianza es lo primero que vamos a analizar. Y nos vamos a enfocar en el valor, si tú recuerdas, F0 de la prueba de significancia total, F0, que lo vamos a encontrar como F-value de la regresión. El valor F0 en este caso es 8.68 y tiene un p-value de 0.02. Repito, tenemos 8.68 y un p-value de 0.02. ¿Qué quiere decir entonces? Trata de analizar qué es lo que quiere decir y déjame hacer un poco más pequeño esto. Si tú recuerdas, y voy a poner aquí una nota, si tú recuerdas, cuando tenemos en la prueba de significancia un valor de F0 mayor que la F crítica, eso significa que rechazamos la hipótesis nula. Aquí está. Entonces, en este caso, observa, la F0 es 8.68. No vamos a compararla con una F crítica, sino más bien con el p-value directamente vamos a obtener la ecuación. El p-value es de 0.02. Eso quiere decir que se rechaza la hipótesis nula de la prueba de significancia total y quiere decir que al menos una de las variables o uno de los coeficientes, si quieres, es significativo para el modelo. Ok, ahora lo que sigue es determinar cuál o cuáles son significativos para el modelo. Repito, esta fue la prueba de significancia total, en donde hemos determinado que existe relación lineal con al menos una de las variables independientes. Esa es la conclusión que estamos obteniendo a partir de la prueba de significancia total. Aquí está. Hemos concluido que se rechaza la nula, quiere decir que la verdadera es esta de aquí. Al menos una de las variables independientes, el coeficiente es distinto de 0. Entonces lo que sigue es identificar cuál o cuáles. Para eso vamos a hacer las pruebas individuales. Y las pruebas individuales las vas a encontrar acá arriba, en donde está la tabla de coeficientes. Si tú recuerdas, en Excel lo que hacíamos era obtener una prueba T para cada coeficiente, con el estadístico T de Student. Es muy similar a lo que vamos a analizar ahora. Si te das cuenta aquí, lo que hace Minitab es darnos el T0 para cada uno de los coeficientes. Entonces, quiere decir, por ejemplo, en este caso, en este problema, vamos a analizar uno por uno. Primero quiero que notes que el término constante, observa cómo su T0 es de 0.05 y su p-value es de 0.96. Trata de analizar qué deberíamos hacer con ese término. Vamos a analizar ahora el de x1. x1 recuerda que es la velocidad de giro de la pieza. Entonces fíjate cómo tenemos un T0 de menos 3.03 y un p-value de 0.029. Y así sucesivamente para x2 y x3. ¿A qué conclusión llegarías? ¿Cuál de ellos tiene relación lineal? Recuerda que vamos a dejar en pausa el término constante hasta que lleguemos a una determinación de cuál es el mejor modelo. Fíjate cómo, si tú recuerdas el criterio, cuando el valor P es menor que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Y por lo tanto, ese coeficiente es estadísticamente diferente de 0. O en otras palabras, sí lo tenemos que dejar en el modelo, porque sí aporta explicación, digamos, de la variación en Y si yo dejo esa variable en el modelo. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es identificar cuál o cuáles deberíamos dejar en el modelo. X1,
Si estás de acuerdo conmigo, fíjate en el p-value .029, ¿a qué conclusión llegarías? Se rechaza H0, ¿verdad? Beta 1 sí es significativa para el modelo. O en otras palabras, sí tiene relación lineal con Y. Sí deberíamos dejarla en el modelo. Para X2, ¿qué opinas? También se rechaza H0, la conclusión sería muy similar. Beta 2 sí es significativa para el modelo. ¿Y qué piensas de X3? P-value .777. No se puede rechazar H0. No, beta 3 no es significativa para el modelo. De acuerdo. Ahora, ¿qué tendríamos que hacer? Como debes de recordar, lo que sigue es remover, quitar aquello que no es significativo para el modelo. Por lo tanto, voy a volver a construir, y voy a quitar las notas, voy a volver a construir el modelo. Y fíjate cómo lo que voy a hacer es remover o quitar la variable que no tiene relación lineal. En este caso, X1 sí es significativa para el modelo, X2 también, pero X3 no lo es. Entonces, voy a dar clic en OK y observa cómo hemos llegado a un nuevo modelo, que tiene un F0 de 15.3, se hizo más grande la F, se hizo más pequeño el p-value. Quiere decir otra vez que se rechaza la hipótesis nula para la prueba de significancia total, o que hay al menos una de las X que sí tiene relación lineal con Y. Una vez que hago las pruebas individuales me doy cuenta que ambas, X1 y X2, sí tienen relación lineal o sí son significativas para el modelo. Y la nueva ecuación de regresión a emplear sería esta que ves aquí. Ahora, como puedes ver en la presentación, existen diferentes técnicas para llegar al mejor modelo. Te voy a presentar un par de ellas que son muy útiles y se llama regresión paso a paso, que básicamente es introducir, como aquí se explica, en forma secuencial las diferentes variables hasta llegar al mejor modelo. Y hay dos técnicas muy famosas, una se llama la técnica de selección hacia adelante, forward, y la de eliminación hacia atrás o backward. Básicamente, la de forward consiste en ir probando una por una de las variables, irlas metiendo al modelo, ir agregando aquella que puede ser también significativa, hasta que lleguemos al modelo que tiene la R cuadrada, sobre todo la ajustada, más grande, o el F0 también más grande. Pero una técnica que es más rápida, más útil desde mi punto de vista, que más fácilmente nos hace llegar al modelo definitivo, es la técnica de backward. ¿Y por qué digo que es más efectiva desde mi punto de vista? Porque permite que comiences con el modelo completo, como lo acabamos de hacer, se ajusta una ecuación con todas las variables, y de aquellas que no han sido significativas, las vas a ir quitando para ver cómo ese siguiente modelo se convierte en uno mejor o no. Es decir, otra vez ajustas un modelo con todas las variables y se eliminará aquella que presente el estadístico de prueba más cercano a 0, o en su caso el valor P más grande. En el paso 2 vuelves a construir el modelo eliminando esa variable que tuvo el F0, la T0 más pequeña, y repites el procedimiento hasta depurar el modelo, si quieres llamarle así, en donde te vas a detener hasta que todas las variables son significativas, que si te das cuenta es básicamente lo que acabamos de hacer. Pero Minitab también te ayuda a ocupar esa técnica en un solo paso. Observa por favor. Te vas a ir a Stat, regresión, ajustar modelo de regresión, y aquí te vas a encontrar con un botón que dice Stepwise o paso a paso, y le voy a decir, quiero que ocupes el método de backward elimination, y nada más que vamos a incluir X3, vamos a partir de 0, vamos a volver a empezar si quieres, le voy a dar en Stepwise otra vez, y le voy a dar en backward elimination, y listo, no tienes que mover nada más. Le voy a dar OK y le voy a dar OK. Y fíjate cómo de hecho llega a la misma solución.
Es decir, el mejor modelo, de acuerdo a Minitab con la técnica de backward, es el que tiene a x1 y x2 en la ecuación. Y fíjate cómo igual está incluyendo el término constante. Tú tendrás que decidir si lo removemos o no. Vamos a ver la prueba individual. Si te das cuenta, el valor P de la constante está más arriba de alfa. Quiere decir que no es significativo para el modelo. Y lo recomendable es quitarlo. Y lo vamos a hacer en un segundo. Vamos entonces a comparar y fíjate cómo llegamos al mismo modelo, al que hicimos si quieres manualmente y al que Minitab hizo con la técnica de backward. Ahora, vamos a quitar el término constante, si te parece. ¿Cómo lo harías? Te irías a stat, regression, fit regression, y en options, en model tendrías que poner no incluir el término constante, ¿no? Así lo removeríamos, desactivando esta casilla. ¿Por qué no lo voy a hacer? Porque quiero que manejemos el mismo modelo que ocupamos en la práctica. Porque por ahí hubo una pregunta al final que me gustaría responder ahora, que era el análisis de residuales. Otra vez, lo correcto sería remover el término constante, pero quiero que analices cómo vamos a hacer el análisis, el estudio del modelo, muy similar a lo que hicimos en la práctica. Entonces, otra vez voy a darle en OK, nada más para confirmar que todo esté bien. Ahí está el modelo con dos variables, con la ecuación de regresión aquí mostrada. Y se te preguntaba en la práctica, analiza los residuales y determina si se cumple el supuesto de normalidad y el supuesto de varianza constante. Te voy a mostrar cómo sería. Te vas a ir a stat, regression, fit regression model, y de hecho ya lo habías hecho antes. Te vas a ir a graphs y vas a activar el gráfico 4 en 1. Graphs 4 en 1. Y también quiero que actives lo siguiente. Quiero que calcules los residuos. Te vas a ir a almacenamiento y por favor activa la casilla que dice residuals. Ahí está. Entonces voy a dar clic en OK. Y fíjate cómo residuales, la diferencia entre la Y observada y la Y pronosticada. Si te das cuenta es la misma, es exactamente la misma, un poco más de decimales. Y lo que sigue es que analicemos el gráfico 4 en 1 primero. Veamos. El gráfico 4 en 1 nos muestra el gráfico del Normal Probability Plot. Parece que se ajusta a la distribución normal, pues veo casi una línea recta prácticamente, el ajuste de los puntos. La gran mayoría están sobre la línea roja. Parece que se cumple el supuesto de normalidad. Y respecto a la varianza no observo un patrón extraño que me haga pensar que no es constante. Entonces, ambos supuestos, normalidad y varianza constante, parecen cumplirse. Recuerda que por patrón me refiero a que no observo, por ejemplo, una forma de megáfono en el que se van haciendo más grandes los residuos conforme avanzo en el eje X, o viceversa, que empiezan muy amplios los límites, los rangos, y luego se van haciendo pequeños. Entonces parece que ambos se cumplen. Pero en tu práctica también te voy a pedir que hagas una prueba de normalidad a los residuos, una prueba de hipótesis. ¿Cómo se hace? Si tú recuerdas, te tenías que ir al menú de Stat, Basic Statistics, y te vas a ir a Normality Test. Aquí te va a pedir una variable. La variable son los residuos. Ya sea que elijas la E, que es la que yo te di como dato, o residuales, que es exactamente lo mismo. Vamos a elegir, por ejemplo, residuales, que fue la que acabamos de crear. Y le voy a dar OK. Fíjate cómo, acuérdate que la prueba de hipótesis, la hipótesis nula establece que los datos sí se ajustan a la distribución normal, contra la alterna que dice que los datos no se ajustan a la distribución normal. El p-value es 0.628 y si estás de acuerdo conmigo significa que no se puede rechazar la hipótesis nula y eso quiere decir que los datos sí se ajustan a la distribución normal. Ahora, ¿qué seguiría? Pues ocupar el modelo, emplearlo para generar pronósticos, que es principalmente el propósito. ¿Cómo se hace eso? Te vas a ir a Stat, Regression otra vez, y hay una opción que dice Predict. Aquí te va a decir, ingresa los valores individuales. Imagínate que yo te digo, ¿cuál sería la rugosidad de la superficie de una pieza si la velocidad en revoluciones por minuto de la máquina será 350 y la tasa de alimentación será 0.13?
Recuerda que en Options puedes modificar el nivel de confianza si hablamos de intervalos. No lo voy a mover y le voy a dar en OK. Lo que te dice el modelo es que si tú ocupas una velocidad de 350 con una tasa de avance de 0.13, y déjame verificar que sea ese el dato, tasa de alimentación, el valor esperado de la rugosidad de la superficie es de 3.94. Recuerda que para redondear le puedes modificar clic derecho, decimal places, te lo va a pedir así redondeado en algunas preguntas, y con un 95% de confianza el valor esperado de la rugosidad de la superficie estará entre 3.34 y 4.53. Esa sería la predicción en función de estos valores. Ahora, recuerda que otra vez lo correcto sería ocupar el modelo quitando el término constante, y procedo a eso ahora. Le vamos a dar Start, Regression, Fit Regression Model. Hace rato no la quité y te repito y te aclaro para que los residuos coincidieran, para no confundirte con esa columna de E. Pero ahora lo que voy a hacer es lo correcto, quitar del modelo al término constante. ¿Por qué? Porque a través de la prueba individual determinamos que no era significativo, y le voy a dar OK. Y Minitab te lleva a este modelo, en donde si te das cuenta ya ha removido el término beta 0, y este sería el modelo final que tendríamos que utilizar ya para generar pronósticos de la variable Y. Si te das cuenta es un excelente modelo, tiene una R cuadrada de 98.3, quiere decir que prácticamente toda la variación en Y la logra explicar la ecuación. Y eso sería entonces un resumen de este ejercicio. Te repito, hacer la prueba de significancia general partiendo con todas las variables como hicimos al principio, luego partir de las pruebas individuales, remover aquellos términos que no lo son, hasta llegar al modelo en donde todas las X son significativas, y también determinar si dejamos o no a beta 0 a través de las pruebas individuales. Una vez que validamos los supuestos, lo que sigue es emplear el modelo para generar pronósticos.